están aquí con nosotros. En primer lugar, los que están por el Zoom y las personas que se están conectando a través de el Facebook, por el Instagram, y los que lo van a ver por YouTube. Siempre les invitamos a que usted nos siga a través de las redes, a que usted pueda darle un like, a que usted pueda compartir estos mensajes con aquellas personas que usted sabe que lo necesitan, para que usted al mismo tiempo pueda recibir toda la información y los materiales que nosotros ponemos a su disposición a través de estas redes. Entonces, rápidamente le quiero invitar a que usted abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, y vamos a leer en el versículo 17. Mateo 4, versículo 17. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. La semana pasada nosotros comenzamos a enseñar una serie que habla acerca de los principios, que habla acerca de las leyes y de los fundamentos del reino de los cielos. Y la enseñamos para que todo aquel que tiene hambre y sed de la palabra los ponga en práctica y le pueda ir bien aquí en la tierra. Amén. Y el día de hoy nosotros vamos a continuar esa serie, pero vamos a hablar del tema que lleva por título el establecimiento, la caída y la restitución del reino de Dios entre la vida de los hombres. Para los que les gusta anotar, para los que les gusta llevar un registro, ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. El establecimiento, la caída y la restitución del reino de Dios en la vida de los hombres. Y la semana pasada decíamos que ese reino de Dios había sido diseñado para traerlo aquí a la tierra. No fue diseñado para que se quedara únicamente allá en el cielo, sino que Dios lo diseñó para traer ese sistema de gobierno espiritual aquí a la tierra. Y su mayor representante aquí en la tierra se llama Jesucristo de Nazaret. Esto quiere decir entonces que el punto de contacto entre ese majestuoso reino allá en los cielos y la tierra se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. También enseñamos la semana pasada que ese poder, ese dominio y esa autoridad del reino de Dios aquí en la tierra, que está por encima de los demás reinos que nosotros mencionamos, porque hablamos acerca de 7 reinos, se activa cuando aquí en la tierra el hombre natural, de una manera voluntaria, abre su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y el Salvador de su vida. A partir de ese momento, ese sistema de gobierno espiritual comienza a alimentarse de la fe de la persona, de la obediencia de esa persona y del buen testimonio que pueda dar esa persona aquí en la tierra. Cuando esos 3 elementos se combinan entre sí, el reino de los cielos los respalda, porque a Dios le gusta la fe,
la obediencia y el buen testimonio de sus hijos aquí en la tierra. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, en primer lugar, el día de hoy nosotros vamos a comenzar hablando acerca de cómo Dios estableció ese sistema de gobierno en la vida de los hombres. Y para ello nosotros nos vamos a trasladar hasta el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 30. Para los que les gusta anotar, Génesis capítulo 1, versículo del 26 al 30, dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, fíjese cómo Dios estableció ese sistema de gobierno en la vida de los hombres. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os será para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Amén. Entonces, este pasaje nos habla acerca de cómo Dios estableció ese sistema de gobierno en la vida de los hombres. Ahora, fíjese cómo Dios, una vez que concluye toda su creación, Él termina entregándole poder, dominio y autoridad en las manos del hombre, para que el hombre se encargara de administrar todo lo que Él había creado. Porque el principio de la preservación nos indica, nos dice que alguien se tiene que encargar de todas las cosas que fueron creadas. Y déjeme decirle que usted y yo, como corona de la creación de Dios, porque estamos por encima de toda la creación, usted y yo somos tan importantes para Dios que nos entregó esa responsabilidad de administrar la obra de sus manos. Usted podrá decir, pastor, pero con todas mis dificultades, con todas mis fallas y con todos mis defectos, Dios me entregó esa responsabilidad. Pues déjeme decirle que sí. Dios depositó esa responsabilidad tan grande en nuestras manos para que fuésemos nosotros entonces la corona de su creación, quien se encargara de administrar todo lo que Él había creado. Ahora, créame que somos tan valiosos para nuestro Señor, que una vez más nuestro Señor, después que resucita de entre los muertos, después que Jesucristo paga el precio por toda la humanidad, en Marcos, debo decir 16:15, se le aparece a la iglesia y le entrega una vez más en manos de los hombres la responsabilidad de nosotros anunciar las buenas noticias al resto del mundo,
de que ya nuestros pecados habían sido pagados por Jesucristo de Nazaret en la cruz del Calvario y que ya no teníamos que estar por debajo del reino de las tinieblas. ¿Quién fue el que se encargó de robarle ese poder, ese dominio y esa autoridad que Dios había puesto en las manos del hombre? Porque la primera vez que Dios lo había hecho, había depositado su confianza en las manos del primer hombre y de la primera mujer. Y el primer hombre y la primera mujer le fallaron a Dios. Pero el postrer Adán, como se reconoce también a Jesucristo en las Escrituras, dicen que vivió en este mundo dependiendo siempre del mandato que Dios le había encomendado. Y vivió en este mundo siendo obediente. Y entonces por eso dicen las Escrituras que así como la muerte entró en la vida del hombre a través de uno llamado Adán y su desobediencia, también dicen las Escrituras que por la obediencia de uno la vida eterna entró en la vida de los hombres. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que resaltar en este pasaje que acabamos nosotros de leer es que Dios no le estaba entregando su poder, su dominio y su autoridad en las manos del hombre para que el hombre se enseñoreara del resto de los otros seres humanos, porque como usted acaba de verlo, Dios le estaba entregando responsabilidad en las manos del hombre, era para que administrara su creación y gobernara sobre el resto de los otros reinos, que nosotros hablamos la semana pasada, para que gobernara sobre el reino animal, sobre el reino vegetal, sobre el reino mineral, sobre el reino planetario y aún sobre el reino de las tinieblas. Pero no le estaba entregando responsabilidad, no le estaba dando poder, dominio y autoridad para que se enseñoreara sobre el resto de los hombres. Y eso es lo que nos ha traído hoy dificultades. Eso es lo que nos ha traído hoy problemas a nivel de todos los estratos sociales. Una mala interpretación, mire usted lo que ha logrado en la vida del ser humano. Porque el hombre de esta manera siempre ha buscado imponerse por encima de los otros seres humanos, por encima de los otros hombres. Y entonces ahí vemos donde una nación quiere dominar a otra nación. Allí vemos entonces donde vemos problemas dentro de la iglesia, vemos problemas dentro de la familia, vemos problemas en el trabajo, en todas partes, por una mala interpretación. Porque Dios no le entregó esa capacidad al ser humano para dominar a otros, sino para dirigirlo, para guiarlo y enseñarlo con amor, con justicia y con rectitud, como lo pudiese hacer Dios si ese fuese su caso. Amén. Es decir, que Dios gobierna desde el cielo, Dios gobierna, pero no gobierna a la manera de los hombres, sino que Dios gobierna con amor, con rectitud y con justicia. Y aunque no está de acuerdo con muchas acciones y actitudes que el hombre ejecuta aquí en la tierra, Dios se las respeta, aunque no está de acuerdo con eso. Amén. Entonces, tenemos que entender que nosotros los seres humanos no somos ni dueños ni estamos en este mundo para dominar a los otros seres humanos, sino que estamos para ser administradores y mayordomos de la obra de Dios, de la obra que fue creada en las manos de Dios, y que nuestra función es hacerlo a la manera de Dios, con respeto, con amor, con rectitud y con justicia, como si lo hiciera directamente nuestro Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Entonces, todo esto quiere decir
que el reino de Dios o su sistema de gobierno espiritual que Dios estaba delegando en las manos del primer hombre y de la primera mujer está por encima y está más allá de los otros reinos, porque esto es lo que hace o lo que lo hace sobrenatural, es decir, un reino que está por encima y que está más allá de los otros reinos, porque el reino de la luz está por encima del reino de las tinieblas, está por encima del reino de los hombres, está por encima del reino mineral, del reino animal, del reino planetario, del reino vegetal, y ese es el reino al que usted y yo pertenecemos, un reino, una ciudadanía que nos da una cantidad de beneficios de los cuales nosotros hablamos la semana pasada. Amén. Yo pregunto, ¿cuántos pertenecen a ese reino? Amén. Todos pertenecemos, gloria a Dios, aleluya. Nos contentamos por eso. Entonces, quiere decir que como ciudadanos del reino de los cielos, tú y yo tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a caminar sobre las aguas en este mundo, de una forma sobrenatural, como caminó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, porque pertenecemos a un reino que tiene poder, dominio y autoridad sobre la enfermedad, sobre el problema económico, sobre la depresión, sobre cualquier tipo de dificultad en esta tierra. Y que como ciudadanos, nosotros lo que tenemos es que aprender a conocer nuestra Constitución, como decíamos la semana pasada, que está aquí en la palabra de Dios, las leyes y los principios que establece el reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, de esa manera, Dios establece su sistema de gobierno espiritual en la vida de los hombres aquí en la tierra. Ahora, en segundo lugar, nos preguntamos, ¿cómo fue o cómo sucedió la caída del reino de Dios entre los hombres? ¿Cómo fue que el ser humano perdió este inmenso privilegio que Dios le había entregado? Mire, el objetivo principal de nuestro enemigo, de nuestro adversario, el diablo, era demostrarle a Dios que Dios se podía equivocar, que Dios podía fallar en la creación que Él había hecho, y quería de una u otra forma provocar que el hombre le fallara a Dios para demostrar de esa manera que Dios se podía equivocar. Y en segundo lugar, el diablo perseguía ese poder, ese dominio y esa autoridad que Dios había puesto en las manos del hombre. El hombre no supo, no discernió lo que Dios estaba entregando en sus manos. Y entonces, cuando el enemigo con mucha astucia, a través del engaño, le roba ese poder, ese dominio y esa autoridad. Amén. Entonces entendamos lo siguiente. Dios, en su inmensa sabiduría, le había puesto límites a toda su creación. Así como le puso límite a los mares para que no se salieran del límite que ellos tienen. Así como le puso límites al océano, a los animales terrestres, a los animales marinos, Dios le había puesto límites a su creación. Y uno de esos límites era que ninguna obra de la que Él había hecho, de la que Él había creado, podía intervenir en el reino de los seres humanos si no tenía un cuerpo físico de carne y de hueso como el primer hombre y como la primera mujer. Y es por eso que en el libro de Génesis nosotros podemos observar a el diablo inventando la idea de entrar en el cuerpo físico de una serpiente que pertenecía al reino animal para poder materializarse en el mundo físico, interactuar con el hombre para posteriormente engañarlo y desconectarlo de la presencia del Señor. Entonces,
mientras Adán y Eva demostraron ser obedientes a la orden y al mandato que Dios le había entregado, ellos nunca tuvieron la necesidad de autogobernarse a ellos mismos. Mientras fueron obedientes a Dios, nunca les faltó nada. Y por el contrario, mientras estuvieron bajo la cobertura de Dios, ellos lo tuvieron todo. Lo cual quiere decir que inicialmente esa obediencia los hizo inmunes ante las tentaciones y los ataques del diablo. Porque mientras fueron obedientes, el diablo no conseguía brechas, puertas por donde entrar para tentarlos y hacerles perder sus beneficios. Y siendo ellos obedientes de esa manera, permanecieron bajo la cobertura, bajo el cuidado y la protección de nuestro Señor. Lo cual quiere decir que los hacía impenetrables. Cuando usted se convierte en una persona obediente a Dios, usted es una persona impenetrable para el reino de las tinieblas. ¿Me dice amén? Amén. Entonces, así tenemos nosotros cristianos que si son obedientes le van a cerrar brechas, le van a cerrar las puertas al reino de las tinieblas y no va el enemigo a encontrar por dónde tentarlo y por dónde hacerle caer. Pero si la persona desobedece, la persona hace a un lado los principios de la palabra de Dios, pues se va a convertir en una víctima fácil para el reino de las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque tu obediencia hacia Dios es la que le va a cerrar las puertas a los ataques del reino de las tinieblas en tu vida. Pero tu desobediencia a Dios le va a entregar un derecho legal al reino de las tinieblas para destruirte. Así que usted tiene que decidir cómo quiere vivir en este mundo, siendo obediente a Dios y disfrutando de las bendiciones que Él tiene para sus hijos, o siendo desobediente a Dios y recibiendo palos del reino de las tinieblas. Aló. Aló, ¿están allí? Parece que no, parece que nadie reacciona. Bueno, sigamos entonces. Otro límite que Dios había establecido en la vida del hombre era que le había dicho al hombre: de todo árbol plantado en el huerto puedes comer, menos del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Porque el día que de ese árbol tú comas, ciertamente morirás. Dicho de otra forma, Dios le estaba diciendo al hombre: el día que tú me desobedezcas, mi protección será quitada de ti. El día que tú me desobedezcas, la presencia de mi Espíritu Santo será quitada de ti. Mi vida eterna será quitada de ti. Mi comunión contigo será quitada de ti. Y mi poder, mi dominio y mi autoridad será quitado de en medio de ti. Fíjese todo lo que produce la desobediencia. Y si usted me está escuchando y actúa independientemente para ser juez de sus propias acciones en esta vida, entonces eso será exactamente lo que le sucederá a una persona desobediente, lo mismo que le ocurrió a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Y eso es fatal, porque la independencia hacia Dios lo que trae es dolor y desgracia, y en tus propias fuerzas nunca podrás vencer las tentaciones del reino de las tinieblas. Y te podrá suceder como le está sucediendo a miles de personas en el mundo que no cuentan con el respaldo de Dios, pero quieren vencer la tentación hacia el consumo de la droga, del cigarrillo, del vicio, del adulterio. Y pare usted de contar. Entonces, la pregunta es: ¿cómo logró entonces
entonces el reino de las tinieblas desconectar al hombre de Dios. Mire, en las Escrituras, el príncipe de este mundo es reconocido como el padre de las mentiras. Y todo aquello, escúcheme bien, que te lleve a contradecir o que te lleve a poner en tela de juicio lo que Dios dice en su palabra, eso viene de parte del diablo. Todo lo que te lleve a desobedecer las autoridades tiene su origen en el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas odia todo lo que tiene que ver con la autoridad. El diablo logró que el primer hombre y que la primera mujer se desconectaran de Dios por medio del razonamiento y la lógica del hombre. El diablo hizo razonar y poner en tela de juicio la orden que Dios le había entregado al ser humano. Y cuando se consigue con el hombre y con la mujer en el huerto del Edén, es cuando le dice a Eva: ¿no será que tú entendiste mal la orden que Dios te estaba diciendo? Porque Dios le había dicho: el día que de ese árbol comas, ciertamente morirías. ¿Qué hizo el reino de las tinieblas? Puso en tela de juicio la orden que Dios le estaba entregando al hombre. Convirtió en un debate lo que Dios le había advertido al hombre y a la mujer. Y entonces lo puso a razonar. ¿Será que tú entendiste bien lo que quiso decir Dios? ¿No será que entendiste mal? Y comenzó el razonamiento y comenzó la lógica. Y no morirás, le dijo, sino que cuando tú comas de ese árbol, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser igual que Dios y vas a conocer el bien y vas a conocer el mal. Entonces, en pocas palabras, a través del razonamiento, el diablo logró que el hombre se desconectara de Dios. Y en pocas palabras quiso decirle al hombre, o a Adán y a Eva en el huerto del Edén: mire, ustedes no necesitan que nadie en este mundo te tenga que decir cómo tienes que hacer las cosas. Vive en este mundo a tu propia manera. Tú tienes la suficiente capacidad para dirigirte tú mismo. Y eso es lo que hoy día nosotros estamos viendo. Personas que quieren vivir en este mundo sin ley. Personas que no quieren límites. Personas que no quieren considerar o tomar en cuenta el consejo de Dios. Y aquí es donde nace la corriente del humanismo. Todo aquello que te hace creer que tú y yo no necesitamos del consejo de Dios para vivir en este mundo. Y ya usted ve, de esta manera fue que el diablo se le hizo tan fácil desconectar al hombre de Dios, robarle ese poder, ese dominio y esa autoridad que Dios le había dado para gobernar y dirigir sobre los otros reinos. Y hasta el sol de hoy se le ha hecho tan fácil engañar a los seres humanos para independizarnos de Dios, contradiciendo los principios de lo que Dios dice en su palabra, independizándolos de Dios. Y este es el peor error que el ser humano puede cometer, porque el hombre no fue diseñado para gobernarse a sí mismo. Y producto de esa independencia que el hombre se ha distanciado de Dios, es que el mundo está como está. Por eso vemos al mundo completamente desenfocado, porque se desconectaron de Dios y el hombre no puede vivir sin Dios en este mundo. ¿Me dice amén? Gloria al Señor. Y así es que comienza el pecado, desobedeciendo, actuando de forma independiente. ¿Y sabe cómo se llama eso? Rebeldía. Eso es lo que destruye la vida del ser humano, del hombre. El diablo te va a hacer creer
que no te va a pasar nada malo si desobedecemos los principios de la palabra de Dios. ¿Ve? Pero mire usted lo que ocurrió con el primer hombre y la primera mujer allá en el huerto del Edén. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Mire, Dios te está diciendo hoy, hijo, hija, tú no pones las condiciones en este mundo. Si tú quieres que te vaya bien en la vida, tienes que someterte a los principios que yo establezco en mi palabra. Tienes que ser obediente a lo que yo establezco aquí en mi palabra. ¿Me dice amén o me dice ay, ay, ay? Amén. Gloria a Dios. Entonces, así fue que Satanás logró independizar al hombre de Dios. Lo hizo argumentar la orden que Dios le había dado. Le hizo contradecir lo que Dios le estaba indicando. ¿Ve? Y le hizo creer que Dios se podía equivocar. Eso es rebeldía. Y la rebeldía es sinónimo de autosuficiencia. La rebeldía es sinónimo de vanagloria y de anarquía. Y esto es lo que deteriora la relación entre Dios y el hombre, porque este es un acto detestable a los ojos de Dios. Amén. Y tristemente, hoy día nosotros podemos ver cómo los mismos creyentes han tomado las redes y los medios de comunicación, unos para argumentar la palabra del Señor, para debatir acerca de principios que Dios ya estableció en su palabra. Como por ejemplo, usted tiene que haber escuchado y haber visto cómo hay personas que invierten su tiempo en los medios y en las redes de comunicación para decir o contradecir lo que Dios habla acerca del diezmo. Dios ya lo estableció aquí en su palabra. Pero vemos hombres y mujeres debatiendo si es bueno o es malo entregar el diezmo. Ya Dios lo estableció ahí en su palabra. Es un principio que Dios establece. Entonces, salen por los medios debatiendo estos principios que Dios establece en su palabra, contradiciendo lo que Dios dice y confundiendo a las personas que no están firmes en los caminos del Señor. Y no solamente eso, sino que también lo vemos atacando a otros cristianos, a otros ministerios. ¿Ve? ¿Sabe cómo se llama eso? Rebeldía. Eso se llama anarquía y desobediencia. ¿Aló? ¿Aló? Ah, están allí. Yo pensé que se habían ido. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por eso es que hoy día vemos al ser humano como a lo malo le llama bueno y a lo bueno le está llamando malo. Por eso podemos ver países donde los mandamientos que Dios establece en su palabra son censurados y penalizados en la cultura de los hombres. Pero las aberraciones y los actos de maldad que Dios censura en su palabra son aplaudidos y son celebrados como buenos dentro de la sociedad. Y así fue que Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, perdieron el dominio, el poder y la autoridad que Dios le había entregado sobre el resto de la creación. Y a partir de ese momento, el hombre quedó por debajo del reino de las tinieblas y por debajo de los demás reinos. Cuando al principio Dios lo había puesto por encima de todas las cosas. Amén. Si el hombre se hubiese imaginado, mire, las consecuencias que esa desobediencia le iba a traer, yo estoy seguro que el hombre no hubiese pecado. Porque después de ese acto de rebelión, mire, fue que el hombre conoció la muerte, el hombre conoció la enfermedad, el hombre conoció la miseria, la pobreza, el hombre perdió la eternidad delante de Dios, producto
de la desobediencia, y eso le otorgó un derecho legal al reino de las tinieblas para convertirlos ahora en esclavos del licor, de la droga, del cigarrillo, de la inmoralidad sexual y de todas las cosas malas que nosotros conocemos en este mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, así fue que cayó este sistema de gobierno que Dios había puesto en las manos del hombre. Ahora, en tercer lugar, nos preguntamos si cómo hizo Dios para restaurar ese sistema de gobierno, o cómo hizo para restituir la posición del hombre y llevarlo conforme al diseño original que había programado desde el principio. Entonces, Dios tenía dos alternativas. Número uno, Dios podía destruir al diablo y a sus demonios en un abrir y cerrar de ojos. Podía hacerlo. Y número dos, podía meter su mano poderosa y enderezar todas las cosas que se torcieron en ese momento. Pero como nuestro Dios es sabio y es justo, Él decidió entonces enderezar todas las cosas, creando o diseñando un plan de salvación para la humanidad. Y es entonces donde, sin violentar sus propias leyes y los límites espirituales que Él había establecido, decidió buscar entre todos los habitantes de la tierra una persona que tuviera las capacidades y las características del primer hombre y de la primera mujer, pero dicen las Escrituras que no lo halló. Y es, según lo que dice Isaías 6, versículo 8, es cuando en una reunión celestial el Padre pregunta: ¿y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y entonces es cuando el Hijo levanta su mano y toma la decisión y dice: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y entonces viene a este mundo, entra en el vientre de una mujer llamada María, nace con un cuerpo físico, vive como hombre, pero sin dejar de ser Dios, paga el precio como hombre por toda la humanidad. Y es por eso que se convierte en el amo, en el dueño y en el Señor de todo lo que al principio había sido creado. Así como por medio de un hombre llamado Adán entró la muerte en la vida de los hombres, entonces dicen las Escrituras que por medio de otro hombre, el postrer Adán, Jesucristo de Nazaret, entró la vida a todos los hombres. Y de esa manera, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, como hombre, se sacrifica por toda la humanidad. Y cuando resucita de entre los muertos, vence al diablo, vence al infierno, vence los demonios, recupera el poder, el dominio y la autoridad que le pertenecían al hombre y restituye ese sistema de gobierno, de dominio y de autoridad en la vida del hombre, para que el hombre viva en este mundo disfrutando de los beneficios que Él tiene para sus hijos. ¿Me dice amén? Amén. Mire, si yo fuese usted, estuviera contento. Si yo fuese usted, estuviera brincando en ese lugar, porque le estoy diciendo a la luz de las Escrituras que ahora se volteó como estaba originalmente el plan de Dios. Volvió el poder, el dominio y la autoridad en las manos de los hijos de Dios. Y es por eso que en Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús dice: ahora todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, yo lo delego sobre ustedes. ¿Y quiénes son esos? La iglesia de Jesucristo, usted y yo. Y mire lo que dice en Mateo 12, 32. Mateo capítulo 12, versículo 32. Dice: Mateo 12, 32.
Tengo aquí la cita. Bueno, el Señor dice después que resucita de entre los muertos, dice, todo el poder, todo el dominio y toda la autoridad me ha sido entregada. Por lo tanto, yo la delego sobre ustedes. La delega sobre la iglesia, es decir, sobre usted y sobre mí, para que a partir de ese momento, entonces nosotros vivamos en este mundo como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Me dice amén? Yo no sé, pero yo le estoy trayendo a usted buenas noticias. Yo le estoy diciendo a usted que ahora usted tiene el dominio, usted tiene el control, usted tiene la autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la miseria, sobre la tentación, sobre la pobreza, sobre todas aquellas cosas que quieran desconectarte del reino de los cielos. Y ahora tú puedes gobernar, tú puedes dominar en el nombre de Jesucristo de Nazaret y vivir como viven los hijos de Dios en este lugar, en la tierra. ¿Me dice amén? Amén, amén. Entonces, al Señor le plació devolvernos ese poder, ese dominio y esa autoridad sobre todas las cosas que están en este mundo. Y nos dice, ahora tú no tienes por qué vivir con miedos ni temores. No tienes por qué vivir en este mundo temblando por la economía del mundo. No tienes que vivir en este mundo temblando por un virus que anda recorriendo el mundo. No tienes que vivir en este mundo temiendo de todo lo que ocurre en la tierra, porque tú perteneces a un reino que está por encima y está más allá de todas las cosas que están a tu alrededor. ¿Me dice amén? Amén. Y si lo recibe de esa manera, entonces dicen las Escrituras que no escaseará la harina ni menguará el aceite en tu hogar, que no escaseará la protección de Dios sobre ti, que sus ojos estarán sobre ti donde quiera que vayas, que sus ángeles estarán a tu disposición y que el bien y la misericordia de Dios te alcanzarán todos los días de tu vida. Amén. Ya para ir concluyendo, le quiero leer lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo del 32 al 39. Miren lo que dice. El apóstol Pablo, hablando precisamente de esos beneficios que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo trajo sobre la humanidad. Miren lo que dice. Versículo 32, Romanos 8 del 32 al 39, dice: el que no escatimó, está hablando del Padre, ni a su propio Hijo, hablando de Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Así que de esta manera fue que Dios estableció el reino, o su reino, su sistema de gobierno entre la vida de los hombres aquí en la tierra. De esta manera
fue que cayó ese reino entre la vida de los hombres. Y de esta misma manera, como lo explicamos, fue que ese reino fue restituido, fue entregado nuevamente en las manos de los hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, la clave en todo esto es no desconectarse de Dios, porque así como le sucede a una planta cuando usted la saca de la tierra, y así como le sucede a un pez cuando usted lo saca del agua, cuando el hombre se desconecta de Dios, poco a poco empieza a morir. ¿Sí? Se empieza a secar, comienza a morir. Y déjame decirle que esto sucede y ocurre hasta con los hijos de Dios. Hijos que pierden la comunión con el Padre. Hijos de Dios que se han separado, que se han desconectado de los principios que Dios establece en su palabra. Y es lo peor que nosotros podemos hacer en esta vida. Hoy yo quiero orar para activar ese poder, ese dominio y esa autoridad en el mundo espiritual, en tu vida, para que comiences a practicar la obediencia, para que comiences a desarrollar la fe, para que comiences a dar buen testimonio y puedas contar con el respaldo sobrenatural del reino de los cielos aquí en la tierra. Así que yo te voy a invitar a que usted pueda cerrar sus ojos, a que usted pueda levantar sus manos al cielo y pueda decirle: Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, en esta hermosa mañana, para abrir nuestros corazones y reconocer que como hombres y mujeres de carne y de hueso, Señor, te hemos fallado. Te pedimos perdón porque te hemos fallado con el pensamiento. Te hemos fallado con nuestras palabras y con nuestras acciones. Tú dices en tu palabra que el que conoce lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Señor, y por eso hoy nos arrepentimos, Padre de la gloria, porque muchas veces hemos caído en contradicciones con tu palabra. Muchas veces, Señor, nos hemos levantado contra nuestras autoridades. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre de la gloria, para que ese poder, ese dominio y esa autoridad, Señor, se pueda restituir nuevamente en medio nuestro, Señor. Hoy quitamos de en medio todo tropiezo, Señor, todo aquello que nos desconectaba, Señor, contigo. Y declaramos el camino libre, Padre de la gloria, para volver, Señor, a consagrarnos contigo, para obedecer tu palabra, para desarrollar nuestra fe, para dar buen testimonio, Señor, en esta tierra. Hoy nos arrepentimos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahora yo, como ministro de tu palabra, Señor, yo desato ahora, Padre de la gloria, allí donde ellos están, Padre, una unción, Señor, de amor, Señor, una unción, Señor, de paternidad sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, que ellos puedan entender que no están solos, Señor, en este mundo, que ellos cuentan contigo, que ellos cuentan con tu respaldo, que ellos cuentan con tu ayuda sobrenatural, donde quiera que estén, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora se activa ese poder, se activa ese dominio, se activa esa autoridad, Señor, para caminar en este mundo con firmeza, con solidez, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora arranco el miedo, arranco el temor, arranco la incertidumbre, Señor, de la economía, de las enfermedades, de los problemas, Señor, de esta vida, de los fenómenos naturales. Y en el nombre de Jesús, Señor, se desata ahora sobre ellos poder, dominio y autoridad, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo, Padre, Señor, tu unción cae sobre ellos. Esa unción, Padre de la gloria,
Vamos a poner las manos. Pastor, usted va poniendo las manos sobre ellos. Y allí donde usted está, usted reciba el toque del Espíritu Santo de Dios. Reciba esa unción, ese poder, ese dominio, esa autoridad para caminar en este mundo como los hijos de Dios, para caminar en este mundo bajo cielos abiertos. Yo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret que a partir de este momento tu vida va a cambiar. Yo declaro que a partir de este momento habrá un antes y un después en tu vida, porque hoy se desata en el nombre de Jesucristo de Nazaret esa naturaleza divina, esos beneficios como ciudadanos del reino de los cielos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, recibe ahora, recibe esa impartición en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre de la gloria, oro, Señor, sobre aquellos que sienten, Señor, algún tipo de malestar, algún tipo de dolencia, Señor, algún tipo de enfermedad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, declaramos que las enfermedades, que las bacterias, que los virus, que las infecciones, Señor, son ilegales para los hijos de Dios. Es ilegal, Señor, que la peste pueda entrar a tu propiedad como lo es el templo y la morada de tu Espíritu Santo. Por eso en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, a la cuenta de 3, Señor, cae una unción de sanidad que rompe, que deshace, que destruye, Señor, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de dolencia, Señor, en su vida. En el nombre de Jesús, 1, 2, 3, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora desaparece en el nombre de Jesús todo lo que estaba alimentando cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo de enfermedad, se seca en el nombre de Jesús. Ahora desaparecen los quistes, desaparecen los tumores en el nombre de Jesús, desaparecen las hernias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se van los malestares, se van los dolores en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, y una unción de sanidad comienza a embargarlos ahora. Ahora en el nombre de Jesús se desata, Señor, una unción sanadora para aumentar sus defensas, para revitalizar, Señor, sus órganos. En el nombre de Jesús de Nazaret, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, Padre, nosotros lo declaramos en victoria. Nosotros lo declaramos en bendición. Señor, declaramos cielos abiertos sobre tus hijos, sobre tu pueblo. Señor, sobre todo aquel, Señor, que abrió su corazón y te recibió como Señor y Salvador, Señor. Y ahora, como ciudadano del reino de los cielos, para que disfrute, Señor, de esos beneficios aquí en la tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, los amigos que nos están siguiendo por aquí, por el Facebook, que nos van a ver por el YouTube, queremos enviarles el siguiente mensaje. El hombre no fue diseñado ni creado por Dios para vivir de forma independiente en esta tierra. Necesitamos, en medio de estos tiempos tan malos y difíciles, caminar tomados de la mano del Señor, agarrados de la mano de Dios. Es la única forma como podemos superar toda esta crisis que se ha desatado en el mundo entero. Y yo te quiero invitar para que recibas esta ciudadanía del reino de los cielos. Si tú no tienes a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, yo te invito a que cierres tus ojos y repitas conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta tarde yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espalda a tus principios y a tus palabras. Hoy rompo con toda práctica de ocultismo, de idolatría, de vicios y de adicciones que me separaban de ti. Y te pido que me ayudes a caminar por la senda de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad
y con transparencia de corazón, yo te felicito. Porque a partir de este momento ahora tú puedes conversar, hablar con el que creó los cielos y la tierra. Ahora, así como estamos conversando acá, tú puedes conversar con Dios. Abrir tu corazón, expresarle tus tristezas, tus penas, para que Él las convierta en alegría, en gozo y en baile. Amén. Entonces, te invitamos el próximo domingo a las 12 del mediodía, hora canaria, por este mismo canal en Facebook. Nos puedes conseguir como Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España. En Instagram nos puedes conseguir como Vida Cristiana ESP de España. En YouTube nos puedes conseguir como Ministerio Internacional Vida Cristiana. En Zoom nos puedes conseguir por las direcciones que ponemos en las distintas publicidades. Y te invitamos a que te suscribas, que le des like y que nos dejes un comentario y que compartas esta información con aquellas personas que tú sabes que lo necesiten. Dios te bendiga, Dios te guarde.